You are now unmuted. Vaya papende pujare, te copa pe imagina, a pe imagina aula pe. Ana Beatriz, Oí Carolina, Sí. César, Héctor, y por ahí Tereí, Jessica, Laura, Richard. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas está? noches, y por ahí Tereí, te copa pende pe imagina. Impona, profe. Ñamoñe no ñane envía poco arapegua. Ha upeana ya chata hina ñane envía po ya puana curicue a me PM tarea. Pe ya po para Allá, po, profe. Oí pora. Ko enoja hina Arandu. Ha upeana hina ya yo topa ko arape ha yepe ya sha ngamba te copa ma isa pape ya po ha oí pora pa pener envía po. Upeana ya pota ya ha control. Ha ko enojina ha ella ne arandusha ukape prueba parcial. Umi 2 regla ñame ema acueo y queta hina yepape prueba parcial pe. Regla 1 a regla 2. ¿Ese sería el parcial, profesora? Sí, prueba parcial. El de la regla número, el que dice regla número 2, ¿verdad? Regla 1 y regla 2 sería la prueba parcial. Hoy ustedes tienen en el... Bueno, profe. Hoy es la sesión 4. Acá, por ejemplo, tienen una dirección, una URL, donde ustedes pueden acceder. Ahí van a ver las reglas. Están todas las reglas, pero lo que nosotros ya dimos fueron las reglas 1 y 2. Entonces pueden leer también ahí. De repente tienen luego su material, pero también pueden leer acá en esta página de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y después de hacer todo, nuestra tarea de hoy de controlar todo, acá tienen un cuestionario de evaluación. El cuestionario de evaluación sobre la regla 3. Entonces lo que vimos en la regla 3 están acá y es sobre 10 puntos. Este tiene puntaje. Para eso vamos a revisar nuestro trabajo. Cuando revisemos todo, ustedes pueden entrar a hacer o pueden esperar más, repasar más y después entrar, ¿verdad? Esta evaluación se habilita hoy a las 20 horas. 21 horas. Hasta mañana 21:30 horas. Va a estar abierto, por decirle. Y mañana también se va a habilitar el examen, que es la prueba parcial, que también va a ser a través de un cuestionario. Se va a habilitar mañana. Mañana nosotros no vamos a desarrollar clases. Vamos a encontrarnos a las 19 horas para que ustedes, si tienen alguna duda sobre la regla 1 o la regla 2, me puedan consultar. Y después ustedes ya tienen que acceder al examen. Sí. ¿Podría repetir porque se me fue mi... me parece y no se trabó y no la escuché nada de lo que dijo? Bueno, mañana no. tenemos Mañana es la fecha del examen parcial. Ustedes tenían eso en su cronograma, ¿verdad? Mañana 8 de septiembre es el día de la prueba parcial. Entonces, mañana vamos a encontrarnos a las 19 horas para que ustedes me hagan alguna consulta que quieran hacer, tanto sobre la regla 1 o la regla 2, que son los contenidos, ¿verdad?, que va a tener la prueba parcial. Entonces mañana se habilita la prueba parcial. Seguramente voy a habilitar 21:30. Cuando se cierre el cuestionario, se va a habilitar la prueba parcial por 24 horas. Es decir, ustedes van a tener 24 horas de tiempo para poder completar ese cuestionario. Y una vez que abren, tiene también un límite de tiempo el cuestionario. En cuántos tiempos tienen que terminar de hacer.
Entonces, por eso ya estamos practicando. Hoy es el segundo cuestionario ya que yo le estoy alzando. El primero fue de 12 puntos. Y ahora el de hoy sobre la regla 2 es de 10 puntos, que se habilita hoy a las 21 horas. Ustedes pueden repasar un poquito más y después hacer. ¿Verdad? La idea es que podamos repasar juntos la tarea que llevaron ayer, a ver para que ustedes sepan si hicieron bien o si cometieron algún error dentro de su ejercitario. ¿Les parece? Si ustedes tienen a mano, entonces empezamos a controlar. ¿Qué les parece? Si es que ustedes tienen otra propuesta, entonces no hay inconveniente, también escucho. Y podemos ir revisando juntos, profe. Por eso porque realmente yo no sé si hice bien. Por eso. La idea es de que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Y vayan corrigiendo si es que tuvieron algún error. En el primer ejercicio era Peteinjame, Hinape Mongorapu, Aepu, Anta, Owerajaba, Moanduje, Oye Jaiba. Apejinaje Iñande que tenemos que encerrar. Pu, Aepu, Anta. Peaja Ejina, vocal tónica. Tenemos que encerrar la vocal tónica, nos dice acá. Owerajaba Moanduje, Oye Jaiba, que tiene acento pintado. Y solamente, ¿qué me pide? No es que yo encierre la palabra, sino que encierre la vocal tónica y que lleve acento pintado. Entonces, tupusha. ¿Cuál es la vocal tónica en tupusha? Ya. No es ya. En el guaraní, acuérdense que en el guaraní no hablamos de sílaba tónica. ¿Hablamos de qué? De vocal tónica. Entonces, en tupusha, ¿cuál es la vocal tónica? La A. La A. La A. Y esa tengo que encerrar. No, porque no está. No, porque no no lleva tiene pintado. acento No lleva pintado. pintado. Muy bien. Pura hey, la vocal tónica es la E. ¿Verdad? Se encierra, ¿por qué? Porque tiene el acento pintado. Después tenemos acá la palabra itai. Va, epa dice itai, pa ikuapa pemba, epa dice. Pelimón, hayepa. O sea, pues antes ya yo puno peipire itai, hayepa. Es picoso, upea dice hina itai. Apejina a, jae ñamongora, ¿verdad? Porque la A es la vocal tónica, ¿verdad? Que tiene acento pintado. Upei. Acá este se juntó, ¿verdad? Yetapa. ¿Cuál es la vocal tónica? Es la A. ¿Se encierra o no? No se encierra, porque no lleva acento pintado. Es vocal tónica final, por eso no lleva acento pintado. Okai, la vocal tónica viene a ser la A. Se encierra. Ari, la vocal tónica es la A. Se encierra porque tiene acento pintado. Ahora, ¿quién me dice? A ver un poquito. Vamos a ver quién está. Ana Beatriz. A ver, Ana Beatriz. Puedes continuar con la revisión. Puedes continuar con la revisión. Del 1. Sí, del 1. Hasta Ari ya hicimos. Sí, y después es Buro. ¿Cuál es la vocal Es que hay? La Y. No, señorita, señora. Y. No hay Y. Hayepa, vocal Muy bien. Vocal se encierra porque es la vocal tónica y tiene acento pintado. O como anduje o ahí va. Upei, Ana. Atura. A ver, hija, La U también. Oipona. Upei.
Yehai Upeapa no lleva acento pintado, entonces no vamos a marcar la no se vocal. cierra. Upey, Kururu tampoco, bien, porque llevan el último, que Sí. era la E, muy bien. y Mishi, y. Sí, pero esa es vocal nasal, no es vocal tónica. Entonces no se Entonces no encierra. se encierra nada. Nosotros estamos hablando de la vocal tónica en este caso, ¿verdad? Sí, entonces Bueno. ese no. Bueno, entonces ahí ya pueden ver si hicieron o no, cometieron errores y ustedes van a tener que poner las observaciones. En el segundo, pejaí puae ata do huera jaiba, pejaí perdón, puae atando huera jaiba moandujeo yejaiba. Es lo contrario del 1. Entonces, tenemos que ver la vocal tónica, ¿verdad? Que no lleva, do huera jaiba, que no lleva acento pintado. Vocal tónica que no lleva acento pintado. Por ejemplo, curé. ¿Cuál es la vocal tónica? La E. Y no lleva acento pintado, así que voy a subrayar eso. Ubirá. ¿Cuál es la vocal tónica? La A. Sí. Y no lleva acento pintado, ¿verdad? Carolina, ¿podés seguir con la revisión? Ay, me cuesta un poquitito. Igual. Tu guay Sí. lleva acento en la A. Ese no es porque tiene pintado. Muy bien. Sí. Corazón tiene en la no, también en la A es. No se no está pinta pintado, tenemos, porque sí, es nasal. hay que subrayar. Ajá, puede Ajá, ser. La A también es nasal. Sí, no se pinta entonces. No se pinta. Tesa en la A y ese no se pinta tampoco. Jaupea sí, porque apepu ae antando huera jaiba moandujeo yejaiba. Entonces este sí vamos a pintar, se ¿verdad? pinta. La A. Muy bien. ¿Upey? Cabure. Cabure en la E. La E se pinta porque no lleva acento pintado. Sí. Quesu en la U. Muy bien. Se pinta Se también. pinta también, profe. Aramino no se pinta porque tiene nasal. Muy bien. Oyoko en la O se pinta porque no en el último. Bien. Después y el último. Iguazú. 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 Algo así, ¿verdad? Riguazú. Se pinta en la U. En la U. Última. Muy bien. Bueno, fíjense que todas estas palabras donde marcamos la vocal tónica final no lleva la tilde. ¿Por qué no lleva la tilde? ¿Por qué no le ponemos a curé, a ubirá, a tesá? ¿Por qué usamos la pronunciación nada más del acento? Es decir, el acento prosódico natural. ¿Por qué? Porque es la última vocal. Porque es la última vocal tónica final, entonces no se escribe, no se marca, es una regla. Excelente, nunca olviden eso. En guaraní, la vocal tónica cuando es final solamente lleva acento prosódico o natural. Es decir, nosotros vamos a cargar la voz, pero no vamos a pintar. Profesora. Sí. En el primer punto me quedé con la duda de Okai y de Ari. Okai. Lleva acento Okai. en la A. Sí, lleva acento pintado. ¿Y se encierra también? Okai. ¿Se encierra también? Sí. ¿Se encierra también? Se encierra. Igual que viro, igual que viro, igual que atura, igual que ari. Lo que no se encierra acá es este, que tiene nasal,
Quera también se encierra, que, la E, ¿verdad? Cururú no, Sí. porque no lleva acento pintado. Atura también. Perfecto. Bien. Muy bien. Después tenemos el 3. Pejaiwu puae puata. Japemoi muandujete coteméramo. Entonces, vamos a marcar la vocal tónica y vamos a poner si hace falta el acento. Por ejemplo, tapé. La vocal tónica es la E. Marcamos la vocal tónica. ¿Hace falta poner acento acá? ¿Marcar la tilde? No. No, profe. No. Y acá, por ejemplo, tuba. Tuba. La vocal tónica es la U. Sí. ¿Hace falta poner? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, profe. ¿Por qué? Porque es tónica no final. Entonces, por eso se tiene que poner. Bueno, vamos a ver un poquito quién sigue con nuestra revisión. A ver un poco. Ana ya hizo. Carmen. ¿Qué tal, Carmen, para seguir con esa revisión del número 3? Vamos a ir haciendo juntos. Carmen parece que no está. Carmen. Bueno, si no puede Carmen, entonces César. César Julián, ¿está? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer acá el siguiente. Va, epajeí. Tapé, upei, tuba, upei. Apen va, Yaguá. antes de yaguá. Mena. 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 Mágina la vocal tónica. La E. La E. Entonces se pone el acento y se marca, ¿verdad? Mena. Le hace falta el acento gráfico. Yaguá. 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 En la A. En la A. Tenemos que poner la tilde. No. No. Nañamoimo hay. Upei. S. S. ¿Cuál es la vocal tónica? U. Debemos marcar. Sí. No No. marcamos. No marcamos porque es tónica final, ¿verdad? Upei ararohuecuy. Ararohuecuy. Ese es otoño. Ararohuecuy. Otoño. Ararohuecuy. U. En la U tenemos que marcar porque es tónica no final. Por eso marcamos. Upei Abati. Arajacú. Arajacú. ¿Cuál es la vocal tónica? Arajacú. U. U. ¿Se marca? No. No se marca. Abati. ¿Cuál es la vocal tónica? La I. La I. Muy bien. ¿Se marca o no? No se marca. No se marca. Muy bien. Siguiente. Ipúa. Ipúa. Muy bien. ¿Cuál es la vocal tónica? La U. La U. ¿Se marca o no? Se marca. Sí. Ipúa. Se marca. Muy bien. Después tenemos siguiente. Aguará. No. Ogara. Perdón. Ógana. Ahí tenemos el acento nasal, así que damos paso nomás a ese. Ubitú. No, ahí dice ubutú. Ubitú. Ubutú, que significa cerro.
Cerro. En la pero no se marca. Pero no se marca porque es tónica final. Muy bien. Upey. Upepe. La primera E, ¿verdad? Y se debe marcar. Upepe. Yuva. Yuva. ¿Cuál es la vocal tónica? No, yuva. Es la A, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Subrayamos, pero no marcamos. Upey. Ogacuera. No. Dice acá. Ocarucé primero. Ocarucé. La vocal tónica es la E. No se marca porque es tónica final. Después sí, ogacuera. 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 La E. La E, muy bien. La E y debemos marcar. El siguiente. Purejewa. Purejewa. ¿Cuál es la vocal tónica? P. Y después. Purejewa. La A. Muy bien. Tiene dos vocal tónicas. Es una palabra politónica. ¿Marcamos en una de las dos? No marcamos porque acá tendríamos que haber marcado, pero no podemos porque es tónica final. Voco. Vocó. Ahí se vea. Vocó dice cartera, banderola, carterita, mochila. Vean, de vocó. Tu bolso. Banderola. Esa, bueno. Camisa. La vocal tónica es la A y no se marca. Tapepe. ¿Cuál es la vocal tónica? La A. Otra vez. Tapepe. La E. Es la E y se marca. Sí. Tapepe. Porque es tónica no final. Siéntese. Siéntese. En la E. En la E, muy bien. Y se marca porque es tónica no final. Siéntese. Siéntese. Solamente yo hice. Ka'u. Ka'u. Ape, ya huerecoabe y palabra politónica. Ka-a. La U, ¿verdad? Entonces son dos vocales tónicas, pero no se marca porque es tónica final. Final. Jogabe. Mo papeaña moita el acento. O. Muy bien. Hoy pon ahí terei, upei. Gendape. Mo paña moita. A. Gendape. Pepeña moita. Upei. Boejara. ¿Cuáles son las vocales tónicas acá en Boejara? Boe. Uno. Jara. Y jara otro. ¿Y acá vamos a marcar o no? Marcamos porque es tónica no final. Por eso ponemos el acento. Muy bien. Y de esta manera se completa el ejercicio 3. Hapeaje iñandebe, apesha yabu imi kuripeaje iana ape. Bojapupewa. Pemos endañe en güera tembiapo, bojapupewa. Ipuae puatapa java, ha ipuae puatapa jaiva.
Entonces, solamente tenemos que clasificar. Vamos a traer acá y puae, puatá, pajaba. Los que tienen vocal tónica final. Vamos a traer en este grupo. Por ejemplo, abatí, ubutú, yubá, ocarusé, pirejeguá, vocó, camisá, caawú, umía, ñamoita jayepa, y puae, puatá, pajávape. Ape yajaita umía. Japaja yvape katu ñamoita emboejara, hendape, ógape, jógape, xéntese, ñamoita abelí, ogacuera, ipuba, upepe, tapepe, umía ñamoita jayepa, y puae, puatá, paja yva. Pepilla porapa upea. Sí, profe. Oipona. Koanga. Ya Sí, chata. profe, ese sí. Ya chata. Ezequiel. Hoy pico Ezequiel. Y katu hanwai se ñamba apo. Ezequiel. Héctor Orlando. Héctor. Y katupa ñamba apo Héctor. Tena Jessica. Hoy Jorge ahí es ella. Laura ahí. Hoy Laura ahí. Mapa pota ape ya poja un apeva. Hola, profe. Hola, ¿de pico es Laura? Sí. Bueno, ya ahí tapeaje y peja ahí muanduje ñe hoy cote bebape. Acá en estas oraciones, ¿verdad? Hay palabras que necesitan acento. Entonces vamos a ir marcando. Vos vas a ir leyendo y me vas a decir en cuál y vamos a ir corrigiendo juntos si hay error. Profe, yo apenas puedo, ¿eh? Y claro, y vamos a ayudarnos. Están los compañeros también. Bueno. Mava o Intapepe. La primera A puede ser el acento. Muy bien, entonces ponemos el acento en la A. Mava oita pepe. Ayepa en la Y E. en la U. Acá. Muy bien. Upei. Kaipa mo oiko. ¿En dónde vamos a poner el acento? Puede ser en la I. Muy bien. Excelente. Upei. Hay, en esas oraciones hay uno nomás, ¿verdad? Sí, solamente uno. Sí. Ok. El otro no sé cómo se pronuncia, profe, si es boy. No, dice bol. Este es siempre, ¿verdad? Bol. Ok. Tapiti o corape. O corape. No, corape. ¿Cómo es? Corape. Entonces, en la A. En la A, muy bien. Ok. Areco, petu, bae. PTI. PTI tiene que decir acá, hay un error, una E faltó acá. PTI. Bae, iñongatujape. Sí. En la A de jape. Muy bien, excelente. El otro, upébare, opuca, o guajebo, gendape. ¿Está bien así? ¿Se pronuncia Upébare, apuca. Apuca. Anguajebo, gendape. ¿Dónde va a llevar? Entonces, en upébare, en la E. En la E, muy bien. Y en gendape, en la A.
Muy bien. Ahí mismo. Ok. Upey. Después, Guarajú. Eso no sé, profe, si es Tataisha. 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 O Jezapeba. Ja Omimbiba. Omimbiba. Entonces, en Tataisha. Bien, en la A. Ajá. En la E de. Ojesa. En la última E de Peba. Ojezapeba. Y en la I de Omimbiba, la última I. Muy bien. Upey. Ese Vito. 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 ¿Qué eso es su nombre? Sí, de Víctor. Okay. Se puede apocopar en guaraní decir Vito. Ok. Vito Omondu. Omondui. Y caballo. Omondui. Ok. Y caballo Oñanilla Jawa. Jangua. ¿Esa es la Y? ¿Puede ser? Solamente en la U, ¿verdad? Omondui. Sí. Y caballo La I, Oñani ¿verdad? Jangua. Muy bien. Después, Perú, Ojo, Oñembo Saraki, Sí. Coaupe. Caaupe. Ese puede ser en la, no estoy segura, profe, en la U de En la U. Caaupe. Caaupe. En la U. En la U también. Okay. Caaupe. Ok. Umi, Caray, Oiticuri. Ibiracuera. Solamente en la E. En la E. Muy bien. Y la tercera palabra, ese Uiticuri, ¿no, profe? Oiticuri. Y ahí Sí. hay dos vocales tónicas, la U y la I, ¿verdad? Oiticuri. Entonces, Sí. ninguna de las dos marcamos porque recae en la I y la I es vocal final. Por eso no se marca. Ah, ok. Neiru, Oweruta, Ceboy. ¿Dónde vamos a marcar? En la O de Ceboy. Bien. Y en Oweruta. En la U. Ahí mismo. Excelente. Muy bien. Prueba superada. Pero hago el intento, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos con el siguiente. A ver un poco. Jessica. ¿Se encuentra Jessica? ¿O Jorge Daniel? ¿O... Pero un poco está Jessica, Jorge Daniel, Laura ya está Marcelo, Matías, Nayeli, Paola, Perla, Richard, Susana, William. Bueno, no se peleen todo para hacer la corrección. Profesor, la ya posee. Dere ya posee. De coja Ejina, William Marcelo. Muy bien. Sí. William Marcelo, ¿va con derera yo apu? Marcelo. Útil. ¿Dónde está William? Maemina. Bueno, ella ponen de tarea, ella pone de tarea plataforma, ven. Maebe, tenía ya por lo confíen, semana ya por peteta. Pero oye, tu pa mango jinan de hewi. No, ya abrí para allí, dame algo eso. Ya es chata. Bueno, ya es chape poteí. Peja y wiñe y puata estaba. Los que tienen más de una vocal tónica. Vamos a subrayar. Bueno.
las palabras que tienen más de una vocal tónica. Por ejemplo, kotu yajuja. Acá, por ejemplo, tiene la vocal tónica, es la U y la A. Entonces, tenemos que subrayar. Bueno, ambueca tundema de yapota. Koty, ya, ya está ya. Sí. Después viene Boejara. Upeapa es ahí puata estaba. Baja, profesora. Es porque acá la vocal tónica es E y A. Boejara. Ya. Entonces, es una palabra politónica que tiene más de una vocal tónica. Debe. ¿Japea? EAB, porque tiene la debe. Solamente tiene una vocal tónica, una nomás. Entonces no es palabra que tiene más de una vocal tónica, tiene uno nomás. ¿Aupei? Caraí, cuera. Uno de palabra. ¿Pronuncia a mí? Caraí, cuera. Caraí, cuera. Cuera. Voy pa' huereco. Caraí, cuera. Caraí, cuera. Mocoy. Mocoy, Caraí, la I y la E. Cuera. Pronuncia por antes, Ana. Entonces es palabra politónica. Umiva. Peteinto huereco. Peteinto huereco. La I nomás. Sí. Upei. Taguato. Ahora con Taguato. Peteinta ahí, profesora. Taguato. Mocoy oreco. Mocoy Taguato. Mocoy oreco. Mocoy oreco, perdón. Iba y cue. Pronuncia mi pea y cuaja un ambo vocal tónica pa oreco. Bojapu. Mapa jae. Y vae cue. Muy bien. 3 vocales tónicas tiene. Sí. Muy por ahí terei. ¿Upei? Quiero que guava. Quiero que guava. Es una palabra politónica. Guava. Politónica. Sí. Muy bien. Hatiwi. Hatiwi. Pero es nasal, entonces vamos a darle paso porque nosotros estamos con el acento tónico ahora. Sí. Uqua. Peteinto hueco. ¿Pronuncia a mí? Uqua. Eso significa naciente. Uqua. Tiene 2, la U y la A. Porque tiene 2 raíz luego. Una raíz y qua otra raíz, ¿verdad? Por eso. Ya llero ya. Ya llero ya. Para todo con unos cuantos de profesora. Es entonces una palabra politónica. Yerovia. Mumba. Mumba como coin, profesora. Mumba. Uno te huereco en la A. Solamente es mumba. Ayepa. No. Yaguaretepe. 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 Mocoy. Pues ya no es politónica. Tiene más de una vocal tónica. Anguyaí. Anguyaí. Peteinto hueco. Eremilleu. Anguyaí. Mocoy captura. Anguyaí. Anguyaí. Anguya. Pero acá tu peteinte. Peteinte. Hoy pon ahí terei, William.
Bueno, Tu purió en donde guaraní menejín. Upei. Pocoy. ya. Mapa upeo Ah. yapota. Mapa página Pablo, Nayeli, Matías, Marcelo. Mapa y yo. Susana. Buenas noches, profe. Ya, bro. Buenas noches, Jessica. Yeyapota Profe, pea yo también estoy Pocoy. apenas, pero Bueno, y tenemos que practicar. Y bueno, ¿en cuál sería? apeña Pemongorau miñe y puatateiva, el que tiene las palabras que tienen una sola vocal tónica, que también se le llama en español palabras monotónicas. Vamos a subrayar o a marcar, ¿verdad? Anguyaire, ¿va a ser una palabra que subrayemos? Sí, profe. Anguyaire. No, no, porque tiene dos. Muy bien. Jaupei. Poji y Pojui. ¿Eres mi llegue? Poji. Poji. Tiene una sola vocal tónica, que es la U. Pojui. Poji, sí. Y Pupe. Ese tiene dos, profe. Muy no bien. se subraya. Tuya, ese sí se subraya porque tiene una Bien. palabra. Y Yara, ese tiene dos, profe, porque es y Yara es de el dueño. Serían dos. No, pero pronunciado en guaraní. Pronuncia un poco. Y Yara. Tiene una sola vocal tónica y Yara. En la A nada más. Ah, sí. No va a poder decir Yara, profe. Tortola, una sola se subraya, profe. Muy bien. Baracaya. Baraca. Sí, Baracaya. Es una sola y se subraya. Muy buena. Mava. Ese también, profe, se subraya. Mava. Mava. Sí. Oye, Sarecota. Ese dos tiene, profe. Muy bien, entonces no se subraya. No se subraya. Tuyuwi. Así puede ser, profe. Tuyuwi. Tuyuwi. Vos tenés que... Tuyu. El acento así. Tuyuwi. Se subraya, profe. Sí. Osapucay también se subraya. Sí. Porque es solo una sola. Muy bien. Yeja y Pure. Yeja y Pure. No se subraya, profe. Sí, la I y la E es. Bueno. Taicuera. No se subraya, profe. Bien. Tuisha sí se subraya, sí. Porque es solamente la A. Que Ucuera. No se subraya, profe. Bien. Sí se subraya. Sí, una sola. Una sola. Rógape. Ese no se subraya también, profe. ¿Cuáles son las vocales tónicas? ¿Las vocales tónicas ahí? En rógape. Rógape. ¿La E? No, solamente es la O la que está subrayada. Una sola vocal tónica tiene y es la O. Rógape. No es rógape. Ah, sí. Osururu, profe, eso es... Ahí dice solamente Osuru. Osuru. Sí, ese se subraya porque tiene la vocal tónica. Bien. Oipona. No sé, profe. Oipona y te ambué. El 8. Vamos a ver las diferencias semánticas que van teniendo las palabras según el acento. Perla. Hoy Richard. Hoy Pablo. Hoy Paola. Héctor. Vaya, profe. Y por ahí terei. Yeyapota papea. Allí inaña ende, profe, porque ese micrófono me sigue problemas, güey.
Bueno, oíma. Ape ya pota pea cotembiapo. Pe jaimba epa heise ko añe. Pea, va heise. Ava. Ava, Mm, cabello. muy bien. Japea, ava. Ava, persona. Muy bien. Japea, voy. Voy, serpiente. Bien. Japea, Voy, de iri apen voy. Porque no tiene puso. voy, No, apen va eje. De iri mbo y heita oreco no puso. Peando huereco y puso. voy, Voy. voy, Va de eje dice vestirse, voy. Desvestirse. de vestirse. Muy bien. Ape. Upe, en el agua. Oipona. Ape va eje. Upe, pato. Bien. Siguiente. Yo voy, obsequio. Obsequio, regalo, oipona. Ape. Yo voy, Yo poí. dejarse. Dejarse, separarse. Upei. Upe, en el suelo. Bien. Japea ma ise ñamoñe. Upe, Pea ma ise. upe. No. Pea ja ubupe. Japea. Acá en la E tenés que poner tu mayor intensidad de voz. Upe, No. Ubupe. upe. Va, ese dice ubupe. Llanura, Llanura. Muy bien. llanura. Japea. Cotupe, cotupe. En la pieza. Japea va ise ñamoñe. Cotupe, cotupe, No, cotupe. cotupe. Va, ese dice la cotupe. Pieza baja. Pieza baja o chata, ¿verdad? Todo lo que es P significa algo chato o bajo. Y P. Upei. Apen va eje. Uva, Uva, upea ma ea. mango. Bien, oipona, upe. Uva, Peamba ise ñamoñe. Uva. uva. Upeamba es Fruta. ese. Fruta. Fruta. Ógape, Apende iri ógape. Va eje y ape. ógape. Casa baja. Baja o chata oipona. Ja ape je y. Ógape. En casa. ¿Veas? Muy bien. Uputune. Ape va eje y. Untune. No, ape je y. Iputune. Uputune. Upea Mal aliento. Mal aliento alitosia ya. Iputune. Ja ape. Sí. Uputune. Ape y. Uputune. Iputune. Va eje y se upea. Oscurecer. Sí, si oscurecerá. Oscurecer. Iputune. Si oscurecerá. ¿Aupei? Después. Tai. No, APGI. Tai. Tai. Upeamba eje y se. Tai. Letra. Bien. Ja, APK tu y la tai. Tai. Agrio. Agrio, picoso. Agrio, amargo. Hoy por ahí te Orlando. Muy bien. Peapa mao yapo. Ko te envía por un dija. Hoy pa oyapo mara. Upechano moñe etañande. Laura, Marcelo, Guido, Matías, Pablo, Paola, Perla,
Ma polla po mara upete miapo oía por un jape, el 9. Y catuamo ñeñande. Porque ese nos pedía, ¿verdad? ¿Qué nos pedía? Nos pedía que hagamos un texto. Pejaí peteiñe ellovai tena moñera. Podían ustedes escribir un diálogo o un pequeño párrafo utilizando estos vocablos, que son vocablos de la sala de clase. Mapo ya poco te envía pona. Bueno, anda peyapo, iría pea peyapo, ana peñeja, ana pejaí. Ahuico pa. Bueno, hice profe porque hoy recién me compré mi diccionario y no puedo imprimir tampoco para hacer el trabajo. Por eso nomás no hablo y no, si no se trata ya. Pero estoy siguiendo Bueno, para aprender. igual nomás podemos hacer acá juntos. Igual si vos no hiciste todavía, pero igual podemos hacer acá juntos. El 10, por ejemplo. Ei puruje el copete con añe jaemo imbañe eyuayu. Ja peyahuereco, hina con aparente sin bute peyahuerecoa. Ku a, cua, poi, boi, hamboi. Jaumiare he ayepa yaipuru arako a ñe eyuayupe. Ape he hina mo kuñatai hayahuereco la espacio. Ma ella moiana ape. Amo kuñatai. Ku'apoi asy. A poi. Hayepa pepe ña completa. Poi. Amo kuñatai ku'a poi asy. Ahí se completa nuestra oración. Upei sheru y falta acá una palabra. Abati ra'y pe ba'eka tu ñamoi pepe. Ba'eika tu ya'e. Ape sheika tu ha'e hayepa. A ver. Opoi abatir ra'y pe kuápe. Opoi abatir ra'y pe kuápe. Muy Kuápe. bien. Pe kuápe. Jaupepe ya huereco más allá. Completamos ya acá. Usamos ya este. Usamos también este. Usamos este. Y usamos este. Bueno. Upei pe ka aboten bi upe nguara. Ba'eka tu ya ñamoi pepe. Pe mba'e pejapo. Pembo'i. Ahí usamos, ¿verdad? ¿Qué cosa? La palabra bo'i. Pero le agregamos nomás pe, porque conjugamos, ¿verdad? Pe pembo'i ka'abo tembi'u penguara. Y ahí completamos. Ahechami peteĩ ipukúva ha ipochýva. Mba'e peñamoíta. Voy. Peteĩ voy. Peteĩ voy ipuku ha ipochýva. Completamos ya también acá. Y el último. De sy oipotama. De ao porã. ¿Cómo podemos completar? Emboí. Emboí. Ya quiere que te saques, o que te desvistas tu ropa linda. Jaupepe, Jayepa, oima. Ya completamos. En el 11. Ella pone en yuayu tena jaipyvoko añe erejeve. Jaupepe yahuereko japy, jepy, hi'ánte, jagua, jety, pejapopa.
Oipa ojapo ape'ara'e. Ne'írã ropejapo pe apejapóta ha jepe ikatu che ha'e ápe aipuru hag̃ua hapy ha hepy mba'e. Hi'ánte ikatu ha'e che hi'ánte chéve ajugua mba'e hepýva ha anímavave ohapy chehegui. Por ejemplo, una oración y utilizo ya estos 3 vocablos ahí. Y así puedo ir armando o hago solamente un párrafo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que practicar a hacer eso porque eso les va a ayudar. Solamente haciendo. A veces parece que es fácil y digo demasiado fácil es ese, pero tengo que hacer. Tengo que exponerme a escribir. Y así también van a conocer el significado de las palabras. Y no justamente hace falta un diccionario. Igualmente podemos preguntarle a alguien qué quiere decir. No solamente van a usar diccionario. Igualmente hay muchas personas a nuestro alrededor que saben el significado de esos vocablos y nos pueden ayudar. Bueno, el 12, y hemos endako añe y muandujerupi. Vamos a clasificar según, ¿verdad?, sus acentos. Muanduje pureco. Solamente pronunciamos y no pintamos. ¿Qué voy a poner acá? Yaguá. Voy a poner yurú. ¿Qué más? Uva. Temimbo uva. Upei. Oive pa mañana ape. Guata. Guata. Yurupute. Yurupute. Upei. Iguaraçu não já. Aipurusema. ¿Dónde dice? Iguaraçu. Icuaraçu. Iguaraçu, sí. Icuaraçu, sí. Muy bien. Y por ahí estamos. Upeije iñande ñe y muandujeteiva, que tiene una sola vocal tónica, ¿verdad? Entonces yo puedo poner otra vez acá, yaguá, yurú. Puedo volver a poner acá. Porque yaguá tiene una sola vocal tónica, yurú tiene una sola vocal tónica. Guatá, uva también puedo poner acá. ¿Están entendiendo? Pregunten si no entienden. Pero no puedo poner, por ejemplo, temimbo porque ahí ya tiene más de una vocal tónica. Yurupute tiene más de una vocal tónica. Y cuaraçu tiene más de una vocal tónica. Entonces eso no puedo poner ahí. Eira. Aba, ponlo. Eira sí. Aba. Aba, sí. Una sola vocal tónica, sí. Oga, ¿verdad? Topehui. Topehui, sí. Topehui. Muy bien. Yopoi. También. Aipurusema, no, ese no, ¿verdad? Tiene 2. Sí. Iwupe. Iwupe. Bueno, eso tienen una sola vocal tónica. Upei. Ñe'ei moanduje etava. Mba'e ape ikatu ñamoi.
Acá Temimbo, también podemos poner guataba, también podemos poner acá, guataba. Me dijiste temimbo sí, temimbo podemos poner acá. Pirapirere, Muy bien, podemos poner acá. Tupamba Yara, Sí. Tupamba Yara tiene Kawa tres. Super, ¿Qué era? ¿Cómo me? Kaaguasupe. Sí, Kawa Super, sí. Oejara, Maepa. Westmara, Boejara. También. También Boejara. Ya Upaitema. Ya upaitema oipona y catueña moi pepe. ¿cómo dice? Kaaruetewa. Ese. Nunca lo puedo pronunciar. Kaaruetewa. Muy bien. Bien. Mandi o y t. Ibai Purente, no, profe. ¿Cómo? Ibai Purente. Ibai Purente. Ibai Purente. Ibai Purente. Claro que sí. Ibai También, Purente. también tiene más de una vocal tónica. Bueno, y así van completando, ¿verdad? Entonces, una vez que completan todos estos, emoñe epg, umiñe emogendaba ecue. Entonces, lo que nosotros clasificamos acá tenemos que separar en sílaba, pero solamente vamos a separar oguerecoa puso, japundiecoin. Por ejemplo, temimbo tiene puso. Upechanopea, agüeruta, ape, a separar en sílaba. Va ella a separata te, upei, mi, upei, mbo, jaupei, pusoja ojoana, oñondive. Ayepa. Porque pusoja epetei consonante. Entonces, de esta manera separamos en sílabas. Justamente la separación en sílaba es para eso, para practicar que, por ejemplo, Igupe. ¿Cómo sería la separación? Igupe. A ver un poco dónde está eso. Igupe. ¿Verdad? Igupe va a ser sí, ese. Igupe. Así va a ser igupe. 3 sílabas tiene, ¿verdad? Pero no me pide acá porque no tiene ni puso ni tampoco tiene digrama, ¿verdad? Entonces, la separación en sílaba, el obstáculo es el puso y el digrama. ¿Por qué? Porque digrama son letras inseparables, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos a separar en sílaba tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo voy a separar moejara, bo,
La Por E ejemplo, puso va a profe, ir con la... ¿Sí? Pregunta nomás. ¿Qué me ibas a preguntar? mandiotu. Mandiotu. Entonces, ¿cómo vamos a separar? M-A-N-D-I. Di. Después, puso O. con la O. Mandio. Y después t. ¿Verdad? Entonces, de esta manera vamos a separar, ¿verdad? Él puso forma sílaba con la vocal que le sigue, ¿verdad? Y los digramas son inseparables, no podemos separar. Estos son los dos obstáculos que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Que él puso siempre forma sílaba con la vocal que le sigue y que el digrama es inseparable. Es para practicar eso lo que tienen que hacer la separación en sílaba. Bueno, y de esa manera prácticamente estamos completando esto. ¿Hay alguna duda sobre este tema? No, profe. Bueno, entonces... Está aclarado, profe. Bien, ahora bien. hacer las oraciones nomás. Falta que hagan un poquito las oraciones, entonces después ustedes ya tienen que entrar en sus cuestionarios, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer el ejercitario que tienen ahí, ¿verdad? Que son de 10 puntitos. Más 12 ya tenemos 22 puntos ya ganados en proceso. Entonces acá dice a las 21 horas se abre esto. Hasta mañana a las 21:30 ustedes tienen tiempo de hacer. Es cortito, es solamente leer. Ustedes también pueden tener, por supuesto, sus materiales ahí para ir haciendo y tienen 30 minutos de tiempo para poder hacer. Pues, Sí, te pues, escucho. Ana, se con tanto paila se rembia una. Con el catuye amas de super. Va, eres. Decore y quedan en la plataforma, pejayepa. Sí. De coanga y quema. Ahí cópeme. En la plataforma, pe. Bueno, handeco es chata peisa y na pene plataforma, pe. Hoy me ne es ya ere cojina pe y a sesión 1 hora con la fecha, ya. Sí. Bueno, jaupea, por ejemplo, ape ehuereco, es ya página pe pantalla, pe erecoge y ñaño mongueta janguaje. Upepe, de moñe arape oña ape, jaupei, peñeño mongueta janguame, upepe y queana, jaupea pete inforo, jayepa. Jaupepe, oya ponde pete y preguntas y nape foro, pe jayepa, de responde jangua, pepe es ya compañero cuera entero, más responde paujo, yepa. Jaupepe, bueno. Responde a Anacuri, jayepa. Jaupei ya oí upea, primera tarea, upea foro. Upei, upediape, ehuereco, upepe, ipemba, pojangua. Ese es un ejercitario nomás, es un archivo para bajar y poder imprimir y hacer ustedes. Es sin puntaje. Después el siguiente día que fue la sesión 2, ya página sesión 2. Upepe oí upete y foro. Ya yo cuajanguaje. Ahí era, ¿verdad? Se le preguntaba, ustedes tenían que presentarse, Checherera Pei, Chechamendamba, Apoape, Aguareco, tanto Aru, Mia Pemombe Usei, Katukuri Upepe Pemombe Ujayepa. Y eso tiene puntaje también. Y con eso también se marca la asistencia. Upei, hoy Upepe te envía por aye, Upea sobre la regla, Upe práctica Hanwakuri. Yepa. Upea sin puntaje ahí, pero pembo hueyana, jape práctica jayepa, porque pendejo convení. Jaupei ape oima pete cuestionario. Es esa página. Evaluación de proceso, regla 1. Hande peape, pepe clip, jai quema upepe. Jaupepe hei mande. Luego de retroalimentar el contenido de la regla 1 del guaraní, puedes acceder a completar el formulario. Jaape curipeape. Oye, abrí curipe miércoles, jueves, güey.
Domingo, PB, ayepa. Domingo 5 de septiembre a las 8 de la noche, PB, ya abrí curipea con cuestionario. Japea ahora curi 12 puntos. Upea curi sesión Pero, 12. Pero pego, seco cueje vende hay que, profe. Para él anda. Bueno, Jaupe ya chata, anga umi hoy que tarde, pe, porque ya recopa y la lista, ayepa umi hoy que tarde, pe upe ya chamba epa, dos putino la puntaje ya y catujan enséñame otra tarea. Pero pea, por ejemplo, te diaguande y catu mare yapo. Ayepa. Bueno, sesión 3. Ayepa. Ape huere coge y para comentar, ja huere coma sesión 3 upea coge guarejina. Hoy para comentar LE anapea, ja opinar a ape. El guaraní, el idioma de confianza de los paraguayos. Y ape hina peteña artículo, peandere y que emoñe es ope comenta ape. Va ere para allá el guaraní que es el idioma de confianza de los paraguayos. Haupei ape hoy práctico, ape ya ya cueco anga, ape hinande upei katu, hemos de descargar, allá osema, pe haga tu clase grabada hoy. De cada sesión ahí hoy la clase grabada. A coste día, ape y fecha hoy, sesión 4. Coste día ape hoy ahí para retroalimentar, bueno, quiero ape es ya las reglas. Gracias, mano. De nada, Haupei ella pota con evaluación. Ayer. Jaco eroña en examen parcial. Bueno, antes del examen ya yo mongueta imita, agenduto y mero peporando seche algunas cosas, o mero da claro por ahí, o pepe ya pues a la pena examen. O ipa peporando se vea con anga. Bueno, y mero da por ibe y más allá pamba ebe, entonces con APB, ja, yo topata con eno ye. Pea con plataforma Rupive a las 19 horas. Ha ñaño mongueta y mi hanwa, ha upeipe ya po hanwa la pena examen. Bueno, profe, gracias.